Good morning, everyone. I'd first like to thank Alberto and the entire INCIBE team for putting todo el equipo de INCIBE por haber montado este evento de primera categoría, evento internacional sobre ciberseguridad, y sobre todo me gusta esta relación entre Europa y América, tanto del norte como del sur. La presentación de Alison ha tratado ya algunos de los temas que voy a abordar hoy. Yo vengo del centro George C. Marshall, que es una asociación con Alemania y Estados Unidos, y yo soy el encargado de ciberseguridad. Lo que nosotros hacemos es trabajar en las actividades de formación y capacitación internacionales, a algunas de ellas me referiré hoy, y todos ustedes pueden ayudarnos a conseguir esa Internet segura y protegida. Ya hemos hablado a lo largo del día de ayer de algunos de los desafíos clave en el tema de ciberseguridad. En los países en desarrollo la situación es similar, pero me gustaría resaltar algunos de los elementos que me parecen especiales, que merece la pena mencionar y que merecen la atención de todos nosotros. Empezamos con las estrategias y políticas nacionales. Si no tenemos una hoja de ruta sobre a dónde queremos ir para tener un ciberespacio más seguro, más protegido, nunca lo vamos a lograr. Y lo que queda claro, es muy importante, es esa interconectividad cada vez mayor entre personas y máquinas, por lo cual tenemos que tomar medidas. Hay muchos desafíos en cuanto a recursos humanos, desafíos también económicos, pero también la estrategia, las políticas en sus actividades y sus acciones nos pueden permitir conseguir un Internet más seguro y protegido. ¿Por qué? ¿Es esto importante para los que estamos en esta sala? La ciberseguridad, como sabrán, es un tema poco claro cuando hablamos de los directivos, la industria privada, el gobierno, con los padres incluso. Sigue siendo un concepto poco claro. ¿Qué es? ¿Qué no es? Nos encontramos ante muchos términos, vocabulario, una jerga que utilizan distintas organizaciones, distintos gobiernos, por lo que a veces decir qué es la ciberseguridad o qué no es puede ser todo un desafío. Vamos aún más allá si hablamos de las cuestiones técnicas, de cómo se realizan los ataques o en qué consisten. Estamos hablando de un sector en rápida expansión y voy a dar unas pinceladas, por ejemplo, de lo que ocurre en África. Las cifras en África indican el crecimiento, la expansión que se produce internacionalmente. A ver, una para atrás. Además de todo esto, los objetivos de ciberseguridad de los gobiernos y las organizaciones internacionales son tremendamente distintos, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Ayer Camino Cavanaugh nos ha hablado de la fricción dentro del grupo de expertos de las Naciones Unidas. Sí que queda claro, no obstante, es que los distintos sujetos, organizaciones o países están hablando de estos desafíos, y esto es positivo. Lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales de la ciberseguridad es desempeñar un papel activo para hacer frente a todos estos desafíos, hablando con las organizaciones y explicando, bueno, puede que haya fricción, sí, pero ¿qué podemos hacer para conseguir resultados en vez de simplemente quedarnos contemplando los problemas existentes? Es un entorno que está ampliándose rápidamente y está escalando rápidamente. Tuvimos la mesa redonda de policía ayer que nos habla de que cuando hablamos de la ciberdelincuencia, las ciberbandas, estos desafíos son cada vez más importantes, y en un minuto yo también voy a hacer referencia a estos conceptos: norma, seguridad, protocolo. Todo esto se suma a la fricción, y hablamos no solo de lo que está haciendo la Unión Europea, también lo mencionaré en mi presentación, sino que tenemos que hablar de lo que están haciendo otros grandes países, cómo pueden entender algunos de esos esfuerzos, van en sintonía, otros no tanto. Por eso en los países en desarrollo, ¿a quién se refieren? En los países ya desarrollados, estas organizaciones regionales o internacionales, ¿cómo actúan de referencia? Porque pueden decir, queremos seguir las normas estadounidenses o de la Unión Europea o japonesas o de la Organización del Trabajo. Esto es un desafío para los gobiernos, y los socios, ya sea el mundo en desarrollo o desarrollado, tienen que hacer desafío a estos
tienen que hacer frente a estos desafíos. Lo que quiero decir es que los desafíos fundamentales de ciberseguridad, muchos son tácticos, muchos son políticos, pero en cualquiera de los casos el principal desafío es la gente. Y todos nosotros podemos ayudar a resolver estos problemas. Por eso en unos minutos acabo de hablar de algunas de las cuestiones claras de África. Esto es resultado recopilados en enero de este año. Me gustaría que nos centrásemos en los porcentajes de la parte inferior. 41% África urbanizada, 29% penetración de Internet, todos los usuarios africanos. Suscripciones móvil, 81%, así que la mayoría de la gente está utilizando el móvil. Crecimiento anual, yo creo que esto es algo a lo que tenemos que prestar atención. En África estamos hablando de una población muy joven y vamos a ver una gran explosión demográfica y el gobierno va a tener que hacer frente a muchas cuestiones ambientales. ¿Cómo la ciberseguridad puede llegar a ese nivel de importancia donde los gobiernos tomen medidas y también las industrias privadas tomen medidas? Mi sugerencia es que no se trata solo de un problema de cooperación o desarrollo que pueda llegar a Europa, sino que es un problema internacional. Quiero reseñar lo que aparece en rojo a la derecha. Estamos hablando de crecimiento anual y este crecimiento explosivo con una mayor proliferación de dispositivos, tanto ordenadores, móviles, Internet de las cosas. Vemos esa explosión de crecimiento que va a exigir soluciones internacionales y por eso tenemos que cooperar todos para desarrollar una mejor comprensión de cómo vamos a poder lograrlo. ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Qué aspecto tienen? ¿Y cómo se amplifican en ese mundo en desarrollo? He destacado aquí 5 sectores en concreto. Seguridad nacional, información nacional. ¿Es distinta en esos países? Sin duda, sí. Hay algunos países en los que posiblemente sea competencia del Ministerio de Defensa y otro es una cuestión de recursos. Un mal uso de la información personal. Ya hemos hablado un poquito por encima en las mesas redondas de esto ayer. La información personal, ¿cómo se puede utilizar erróneamente en los países en desarrollo? Pues de muchas maneras. Y en último lugar, explotación de la información de gobernanza. Y luego voy a hablar de los sistemas de control y por qué son importantes. Los sistemas de control dan lugar a que los ciudadanos se vean afectados y por lo tanto puedan exigir mayores medidas, productos de mejor calidad que ofrezca la industria privada y también que el gobierno se responsabilice de todos los enfoques o abordajes. ¿Quién se encarga de los ataques? En este público yo creo que nadie se sorprendería. Vamos desde amenazas de insider a máquinas o máquinas avanzadas, inteligencia artificial, todo esto potencialmente son los que realizan los ataques de manera consistente en todo el mundo. Pero en el mundo en desarrollo nos encontramos unas instituciones de seguridad nacionales muy débiles y incapaces de hacer frente a estos cambios dinámicos, amenazas, desafíos, en un entorno que no deja de cambiar. Les pediría que se planteasen en el mundo en desarrollo cómo funciona el Estado de Derecho, cómo puede luchar contra la corrupción. Estamos hablando de grandes desafíos, simplemente en la actualidad, y hablamos de aumentar la ciberseguridad en general, pero esto tiene que ver con muchos otros requisitos que nos encontramos en el mundo en desarrollo: educación, seguridad alimentaria, cuestiones de sanidad, medioambientales. ¿La ciberseguridad está a la altura? ¿Está a esa misma altura? Pues posiblemente no, pero hay que incorporarlo en todo lo que hacemos en cuanto a asistencia al desarrollo y fomento de las capacidades, y todos los que estamos aquí podemos colaborar para mejorarlo. Me referiré a ello. No solo al quién, sino al tipo de ataques. Los profesionales de la ciberseguridad, aquí tenemos algunos para destacar el tipo de ataques, pero esos tipos de ataques siguen siendo persistentes y repetitivos. Un ataque que funciona bien en la Antártida también va a funcionar en la zona del Ártico, y esto se puede utilizar una y otra vez. ¿Por qué? Por una falta de cooperación, de normas, de protocolos, de compartir información. Si tenemos en cuenta una serie de cuestiones de estrategia y política donde podemos colaborar, hay que tomar medidas, una medida que sea coordinada, puntual, pero los gobiernos no son los que tienen que resolverlos. La Unión Europea, los Estados Unidos, sí, no van a adoptar un liderazgo masivo, sino que somos nosotros en la industria, en las instituciones nacionales y también en las organizaciones no gubernamentales los que tenemos que colaborar en este sentido. Los ataques, ¿quién los sufre? Todo el mundo.
Pero vemos un punto de cambio donde los ciudadanos nos piden más, porque al final esto es lo que va a dar lugar al cambio. Los gobiernos pueden tener una respuesta incremental. Nos encontramos que este es el caso en la Unión Europea con las distintas directivas que se están aplicando o se van a aplicar. Vemos que las naciones están aplicando normas, leyes para conseguirlo, pero al final son los ciudadanos los que piden una protección por nuestra parte para que Internet sea un lugar seguro y protegido, porque todos nos beneficiamos de tener un ciberespacio seguro. ¿Cómo estos desafíos, cómo estas amenazas se manifiestan? Con ataques a infraestructuras críticas. Ahí es donde los ciudadanos van a decir, ya basta, necesitamos ayuda. Y en el mundo en desarrollo, todos estos ataques podrían manifestarse con un efecto increíble, un efecto o unos efectos que pueden afectar a las industrias nacionales, a las instituciones gubernamentales, pero sobre todo si hay instituciones frágiles, débiles, si tenemos un gran ciberataque, una mala información, un mal uso de la información, entenderán ustedes que los efectos ante los ciudadanos en el mundo en desarrollo son aún mayores. Ejemplo, tenemos mucha banca móvil en todo el mundo, banca online, utilizando el teléfono móvil. Si hubiera algún tipo de ataque contra los sistemas de telecomunicaciones y los ciudadanos no pudieran acceder a sus pequeñas cantidades de dinero para el pago con móvil, ¿qué tipo de consecuencias o implicaciones nacionales podría tener esto? Pues muy grandes. En el mundo ya desarrollado, las infraestructuras críticas nos parecen una cosa. Aquí tenemos los distintos sectores en los Estados Unidos, 16 son allí, aquí en Europa 14, pero también Japón, Corea, en muchos lugares lo vemos así. Y con la nueva directiva se pide a los países que identifiquen los sistemas de información crítica, las infraestructuras, pero lo que pido que tengan aquí en cuenta no es solo las cosas, las cuestiones, sino ustedes son infraestructura crítica. De hecho, la acción no sucede sin los profesionales y es una pequeña cantidad de expertos técnicos, de expertos en políticas estratégicas y líderes. Son ellos los que van a marcar la diferencia. Y cuando hablamos de infraestructuras críticas, no estamos hablando de cosas, no se equivoquen, es gente como los que están aquí en el público. Y este es mi llamamiento para que hagan algo, para que ayuden a los demás. Y voy a hablar luego de las soluciones que podemos compilar juntos y sacar adelante para resolver algunos de los problemas del mundo en desarrollo. Todos estamos ocupados, tenemos que hacer muchísimas cosas al mismo tiempo y Alison acaba de referirse hace poco de lo que está ocurriendo se está haciendo en las instituciones de la OEA. Lo mismo pasa con el fomento de la capacidad y otras actividades que ocurren en todo el mundo. Lo están haciendo en otros lugares, nosotros lo estamos haciendo también en mi centro, pero tenemos muchas cosas que hacer al mismo tiempo y por eso necesitamos estrategias para poder reflexionar sobre ello. Y hablamos de estrategias de ciberseguridad nacionales y este es el primer paso, ese es el primer paso. Voy a hablar ahora de algunas cuestiones funcionales que también tenemos que abordar. Aquí están. Aquí tenemos 10 cuestiones que ya hemos abordado nosotros en el fomento de la capacidad, no todas, pero ¿qué pasa con cómo los países se organizan? Pensemos en esos cambios, cambiar, por ejemplo, el ciberespacio para que sea más seguro, garantizar los derechos y las libertades fundamentales. Podemos tenerlo todo, podemos tener los partenariados público-privados y compartir información. Tenemos que hablar de lo que es tan importante cuando hablamos de combatir los ciberataques en Internet. Todo esto es importante y para todo ello se necesita algún tipo de estrategia nacional, estrategia donde se incluye a los gobiernos, a las empresas y donde se incluye también ONGs y ciudadanos y sociedad civil. Y esto es mucho trabajo. Ya hemos visto cómo el mundo en desarrollo, no solo Europa y los Estados Unidos, sino también muchos otros países, están abordando todos estos desafíos y lo difícil que resulta conseguir un consenso político para informar, para educar. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacerlo? De nuevo, hay que conseguir acciones de gente como ustedes. Necesitamos el coaching, los mentores, saber que podemos contribuir a esta actividad. Y INCIBE está haciendo un trabajo fantástico en este sentido, pero al mismo tiempo
necesitamos unas acciones totales e integrales de los gobiernos y también de las empresas privadas. Todos tenemos que contribuir, la sociedad civil también está implicada. Estrategia política, regulación, normas, buenas prácticas, todo esto, todas estas cuestiones están incluidas. No solo estrategia nacional y ya está. Hemos acabado. Ese sería solo el primer paso. Pensemos en el mundo en desarrollo, con todos los desafíos a los que ellos se enfrentan, simplemente para conseguir una buena gobernanza. Falta de corrupción, para poder conseguir acabar con el delito, la delincuencia, no solo la ciberdelincuencia, sino en general. La idea de conseguir más en la ciberseguridad parece algo imposible, pero no lo es. No lo es porque podemos trabajar juntos como un equipo que colabora para conseguir hacer actividades de mentor, de coaching, para todos aquellos lo que necesitan. Evidentemente hace falta dinero en los Estados Unidos, en Alemania, se están esforzando mucho, lo está haciendo también la Unión Europea y España, pero todos podemos hacer un poquitito más. Y el impacto, el efecto de un poquito más de ayuda puede hacer el efecto bola de nieve, causar un tsunami, como yo lo llamo, de resultados. Y en eso tenemos que centrarnos, como haré yo dentro de un minuto. En Europa ya hemos hablado un poquito sobre la estrategia de inteligencia nacional o la directiva NIS. Se necesita el desarrollo de CERTs y tiene que aplicarse en la Unión Europea. Esfera un poco pequeñita, pero si consiguiésemos que ese plan se aplicase en la legislación de todos los países comunitarios, ¡madre mía! Estaríamos hablando de muchísimo trabajo, sí, y eso nos cuesta no solo en España, Alemania, Polonia, sino que son muchos los países en los que intentan ver cómo asignar recursos en este sentido. Vamos a pensar en el mundo en desarrollo, porque ven el tiempo que le está costando a la Unión Europea y cómo van a ellos a abordar estos desafíos en sus propios países, porque tienen que tener esa misma estrategia, tienen que aplicar la ley, las políticas, las normativas. Es una gran cantidad de trabajo. Y cuando echan un vistazo a los Estados Unidos, al mundo desarrollado, a la Unión Europea, dicen, madre, esto es demasiado trabajo. Por lo tanto, ellos ya pueden aprender de nuestros errores y pueden aprender también de lo que hemos hecho bien. Y una de las cuestiones que más agradezco respecto a INCIBE es que INCIBE y el gobierno español hacen las cosas muy, pero que muy bien. La colaboración con la OEA, también dentro de la nación, por ejemplo, el Cyber Bootcamp en verano, es una buena manera de fomentar capacidades. ¿Queremos gastar dinero? Hay que gastarlo en este tipo de actividades para conseguir que venga más gente, más jóvenes, porque el impacto es increíble. Has cambiado la vida de alguien simplemente por traerlos a una organización donde pueden conocer a gente parecida a ellos que tiene los mismos desafíos a los que ellos se enfrentan. Pero ¿qué pasa con la Directiva de Estrategia de Inteligencia Nacional, la NIS? ¡Madre mía! Es aún peor. Estamos hablando de la normativa GDPR. De hecho, Francisco, en su mesa redonda, habló de una cosa, que serían los encargados de proteger los datos, protección de datos. ¿Cómo explicas esa estrategia a aquellos socios que no tienen estrategias legales ni políticas ya existentes para abordar esos temas? Podemos decir que en los datos europeos tenemos que tener ya todo esto en marcha. Tengo que añadir que estamos hablando que es un sueño pensar que todos nuestros socios van a poder enfrentarse a ello. El mundo desarrollado lo va a entender, pero ¿cómo la industria privada? ¿Cómo nosotros vamos a abordarlo? Si pensamos que vamos a poder relajarnos y hacer poquita cosa con los socios de la industria privada internacionalmente, pues para nada. Necesitamos unos desafíos o abordamos unos desafíos de educación, de formación, para entender todo esto. Va a ser duro incluso en el mundo occidental, en Europa. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los socios que están en la Antártida o en Antártico o en las islas del Pacífico, etcétera? Porque ¿por dónde van los datos? Malas noticias, van por todas partes. Van por todas partes. ¿Cómo trabajamos juntos? ¿Cómo podemos desentrañar esto? Vamos a cometer errores y vamos a ir mejorando a largo plazo, pero a corto plazo necesitamos gente valiente, sobre todo en la industria privada, que nos ayude. Los burócratas son los que marcan la ley, pero ¿quién sufre la ley? Los negocios, las empresas, y son, sin embargo, los socios más importantes si queremos mejorar el ciberespacio. Por lo que los mensajes clave
Voy a acabar en un minutito. Necesitamos que la estabilidad y el desarrollo pasen al mismo tiempo y para eso todos tenemos que participar e implicarnos. Puede que no podamos desentrañar todas las leyes, políticas, normas, tratados. Sin embargo, sí que podremos hacer las cosas mejor con ese nuevo abordaje del espacio sin tan normativa. ¿Cómo se hace esto presente? Son muchos los expertos, académicos y gobiernos que lo están estudiando. Algunos, por ejemplo, podrían decirnos ayudar a los países a proteger su ciberespacio. Aquí, por ejemplo, los países no van a atacar los equipos de respuesta informático de una nación. Parece sencillo, parece obvio, pero conseguir que los países estén de acuerdo puede que sea un poco más difícil. Una mejor cooperación internacional, sin duda esto nos hace falta. De hecho, yo diría que la joya de la corona en este tipo de actividades, como en INCIBE, sería el networking que ellos consiguen. Este networking es algo excelente y no debería rechazarse ni considerarse otra cosa que no sea un verdadero regalo, un don. Voy a distintas conferencias y todo el mundo tiene que pagar 300, 500, 1000 euros para acudir. Sin embargo, esto es excelente. Excelente que el gobierno haya establecido un compromiso para atraer expertos del mundo académico, industria privada, gobierno, para compartir esas redes profesionales. Les desafío a que inviten a un socio que venga aquí de la industria privada, del gobierno, si tienen alguien en el extranjero, si tienen sucursales que a lo mejor están en otros lugares del mundo, invítenlos a este tipo de acontecimientos. Todos saldremos beneficiados. Y a medida que queremos tratar los riesgos, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Por dónde tenemos que empezar a desarrollar estrategias? ¿En qué orden de prioridad? Esto es el gran trabajo que nos espera, no solo para los líderes senior que tienen que orientar, sino también los que trabajan en la práctica como nosotros. Tenemos que reflexionar por dónde empezamos y no lo podemos hacer si la industria privada, como parte del liderazgo, como parte del proceso, por lo que yo diría que hay que asumir nuestra responsabilidad, esto es importante. ¿Y cómo podemos ayudar al mundo en desarrollo? ¿Qué cuestiones en concreto podemos hacer ahora mismo para poner en marcha ya el proyecto a toda marcha? Aquí tengo una serie de cuestiones clave en verde, pero, por ejemplo, falta de estrategias nacionales. Alison ya lo dijo esta mañana. Verán que hay países donde hay una o dos estrategias y hay otros países donde están pidiendo ayuda. Hay que implicarse. Preséntense como voluntarios y ayuden. Van a beneficiarse ustedes, van a aprender mucho, van a conocer gente fantástica. También necesitamos esa cultura de ciberseguridad. Nosotros ya hemos tomado los primeros pasos en este sentido. Sin duda, el Cyberbootcamp de INCIBE me parece una de las iniciativas excelentes. Están empezando a fomentar esa cultura, pensando primero en seguridad. Y ya hemos visto cómo podemos avanzar por aquí. Ayudar a que los países tengan un CERT. ¿Esos CERTs van a parecerse a lo que tenemos en Occidente? Pues no, sin duda no se van a parecer, pero tener un único punto de contacto, una ventanilla única en un país que nos diga ha habido un incidente y yo sé que puedo llamar a un punto, para la mayor parte del mundo nadie sabe dónde llamar. ¿A quién llamas si hay un problema? No conocemos a nadie. Podemos tener, por ejemplo, algo de trabajo diplomático en algunos países, cierto, pero con esta ventanilla única conseguiríamos un ciberespacio más seguro y protegido. En la industria privada, si tenemos a alguien en el extranjero, esto es lo que tenemos que fomentar. Saber quién es el punto de contacto nacional, si existe una emergencia informática, cuál es ese equipo de respuesta. También necesitamos una legislación actualizada contra la ciberdelincuencia. De nuevo, si hay un ciberdelito, ¿a quién llamamos? Ayer, los representantes de las fuerzas del orden y el Estado ya nos han hablado de sus actividades, de cómo trabajan con el Centro de Ciberdelincuencia Europeo, cómo coordinan todas estas actividades dentro de la Unión Europea. Fantástico, pero también con socios similares internacionales. Sin embargo, en muchos países no tienen la educación, la formación, ni siquiera la legislación para enfrentarse a la ciberdelincuencia, al contrario de lo que pasa en Occidente. Necesitamos esas hojas de ruta para desarrollar una cultura de la ciberseguridad. Aquí tenemos una mezcla de todo: educación, formación, conferencias, webinarios. También el networking. Esto es muy importante.
Una de las cuestiones que me parece va a ser muy útil y cada vez estará más presente, y estoy seguro, es porque los gobiernos pueden hacer todo esto, a lo que me he referido, pero hasta cierto punto tienen pocos recursos y el alcance de lo que se tiene que hacer en el mundo en desarrollo es muy grande. Por eso vamos a recurrir más a la industria privada para poder hacerlo, para que nos ayuden, para que ayuden como coach, como mentors, como líderes. Y de hecho la asistencia que ofrecemos en Occidente a lo mejor no se parece a lo que necesitan en los países en desarrollo. Tenemos que aceptar, al fin y al cabo, que va a ser un camino duro, pero tenemos que hacerlo juntos, solo tenemos que empezar. Y en último lugar, generalizar los conceptos de ciberseguridad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la persistencia. Cada vez que tengamos una oportunidad de hablar con socios empresariales, con colegas que están en el gobierno, sobre todo aquellos que estarían fuera del campo de la ciberseguridad, tenemos que aprovecharlo. Y es beneficioso explicar cómo metemos esto en nuestro programa de actividades. La Unión Europea lo ha hecho fantástico en este sentido. La protección de datos no es tanto ciberseguridad, pero sí que es un elemento de fundación o de cimentación de la ciberseguridad y cada vez va a tener un papel más fundamental. También la normativa GDPR, todo esto va a cambiar con el tiempo, seguro. Como digo, generalizar las cuestiones de ciberseguridad es fundamental. Sin embargo, lo que aparece en pantalla es lo que tenemos que hacer, lo mejor que podemos hacer para seguir avanzando y cambiar esa cultura, y es aumentar la confianza. Y fomentamos la confianza a través de las personas, conocer a las personas, networking, conferencias como el ENISE, salir, conectar, conocer a jóvenes a través de educación, seminarios, fomentar la confianza. Esta es la única manera que nos va a permitir acelerar, empezar y acelerar y mejorar el ciberespacio y su seguridad. Yo creo que es el elemento clave, el pilar clave, y no consigues la confianza a través de una llamada telefónica. No puedes ni empezar la confianza hasta que conoces a alguien en persona. Así que en el café les animo a que hablen conmigo para conocerme, porque siempre estoy buscando socios que nos ayuden con estas actividades de desarrollo por todo el mundo. El Centro Marshall y, sin duda, la Unión Europea están buscando fomentar las capacidades, gente que nos ayuden a conseguirlo. Pero nosotros no somos los que tenemos que ayudarles a ponerse en marcha, pueden hacerlo ustedes. Es un cambio que empieza solo a través de la confianza, y para la confianza necesitamos que ustedes tomen las acciones, tomen las medidas. He acabado. Si hay preguntas, encantado. Entiendo que lo que tienen aquí es fantástico, lo que tienen con INCIBE es algo muy potente, y yo creo que en el futuro este es uno de los elementos que no me sorprenderá que la gente quiera venir más y más a este tipo de eventos de calidad. Muchas gracias a los organizadores y a su atención en estos minutos.